estar con ustedes en este foro internacional de solidaridad de los organismos sindicales internacionales con el escaso movimiento democrático, escaso pero muy fuerte y con una gran presencia del movimiento sindical democrático mexicano. Me piden pues hablar de dos temas en los cuales tengo una experiencia directa en la asesoría tanto del sindicato minero como del sindicato mexicano de electricistas, pero nos pide al mismo tiempo no hacer recuento de daños, entonces me tendría que quedar callado. No, la verdad que quisiera no hacer recuento de daños, pero no podría narrar precisamente estas dos experiencias, una ya cumpliendo justo hoy, ayer, 5 años de agresiones continuas, y otro pues en el orden del año, 4 meses por ahí, a estas alturas. Esto no significa que al final no pueda haber un mensaje positivo, que no pueda haber un mensaje optimista, desde luego que lo hay, y simplemente el hecho de estar en este foro, en esta reunión, es reflejo pues de que la lucha está en pie, de que el sindicalismo democrático en este país está más vivo que nunca, pero sin descuidar ninguno de los flancos, porque sí está más vivo que nunca, pero está también más atacado que nunca. Hablaremos pues simplemente por estricto orden de antigüedad primero del conflicto minero, y no voy a hacer aquí tampoco una narración, no tendríamos tiempo suficiente para hablar del detalle, sino simplemente de los temas principales que de alguna manera explican cuál ha sido la conducta de las partes en este conflicto. Si la memoria no me falla, hoy o ayer se cumplen precisamente 5 años del día en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expidió toma de nota en favor del señor Elías Morales, que supuestamente encabezaba un comité ejecutivo provisional por la destitución del secretario general del sindicato minero, el señor Napoleón Gómez Urrutia, pero no solo del secretario general, sino de todo el comité ejecutivo nacional y de todos los suplentes que ni siquiera estaban en funciones y que por lo tanto no podían ser sujetos a una sanción de ninguna especie. A diferencia de otras ocasiones, la Secretaría del Trabajo tomó unos minutos, quizás un par de horas, para expedir la toma de nota que le solicitaban los representantes espurios del sindicato minero. Inició inmediatamente una persecución penal en contra de los dirigentes principales del sindicato, desde luego de su secretario general, pero también de otros dirigentes, que hoy tristemente tiene a uno de ellos, a don Juan Linares Montufa, en prisión pues desde hace aproximadamente 2 años. Persecución penal pues que se ha sostenido a lo largo de estos 5 años, que no ha cesado en ningún momento, y donde se ha sumado, como en el resto del conflicto, los esfuerzos del gobierno federal con los de algunos gobiernos estatales y desde luego el gran capital, no de un grupo empresarial minero, sino por lo menos de 3 grandes grupos empresariales. 3 grandes grupos que, dicho sea de paso, manejan recursos que nos pertenecen a todos los mexicanos, pero que solo los enriquecen a ellos. Este tema de la toma de nota al que ya se refería hace un momento el licenciado Arturo Alcalde, pues parece ser el preferido del gobierno, y hablamos de los gobiernos priistas, de los gobiernos panistas, y también a nivel local, pues con algunas muestras de gobiernos perredistas, para combatir a los sindicatos que les resultan incómodos, tanto para no expedir la toma de nota reconociendo a un nuevo sindicato, como para expedir aquella que tendría que reconocer cambios en la directiva a una nueva directiva, o inclusive la subsistencia de una directiva anterior, como es el caso minero, que súbitamente o de pronto les resulta incómoda. Y que les resulta incómoda no por una ideología política que sea de izquierdas o de derechas o de centro, no les resulta incómoda porque pertenezcan a un partido o porque pertenezcan a otro. Les resulta incómoda fundamentalmente porque están ejerciendo a carta cabal la negociación colectiva. Por eso es tan importante, y recalco lo que dijo ya el licenciado Arturo Alcalde, no podemos hablar de libertad sindical
si no hablamos de contratación colectiva. Las estadísticas en este país podrían indicar que ciertamente no reflejan una cuestión real, sino una cuestión aparente. Este es un país de muchas simulaciones, pero podrían decir que un número importante de trabajadores pertenecen a sindicatos. El problema es que ni ellos mismos lo saben. Pero en todo caso, una forma de poder averiguar cuál es la verdadera presencia de los sindicatos que verdaderamente son representativos de los trabajadores sería el análisis de los contratos colectivos de trabajo. No el número de contratos colectivos depositados, sino el análisis de aquellos contratos colectivos que contienen realmente condiciones de trabajo mejores a las que establece la ley. Y no estamos hablando de una cláusula de exclusión, que se la tienen todos los contratos colectivos, no estamos hablando de un 5% más de prima vacacional, estamos hablando de términos que realmente reflejen esa mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. Yo me temo que ni el 1% de los trabajadores de este país, si quitamos quizás a las grandes empresas donde hay una negociación colectiva, una contratación un poco más real, pero si quitamos estos casos, creo que si digo el 1% estoy exagerando en cuanto a que sea un número demasiado amplio de trabajadores, probablemente ni la mitad de ese número de los trabajadores del país tengan una negociación colectiva real. De manera que, volviendo y retomando el tema del sindicato minero, pues esto es lo que al final de cuentas fastidió al gobierno, encontrarse con un líder que estaba ejerciendo una representación real y negociando de a de veras sus contratos colectivos del trabajo. El gobierno de Fox y luego el de Calderón no dudaron en apoyar los intereses empresariales, atacando esta forma de acción real de un sindicato. Minero vino el uso de otro sindicato y esto pues, es el reflejo también de una conducta tradicional en este país, lo que llamamos el charrismo sindical. En ese caso se ubicó un sindicato a modo para que detentara la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. A la Junta de Conciliación y Arbitraje, a la Junta Federal, pues no le importó encontrar una serie de anomalías en la actuación súbita, sin ningún antecedente de este sindicato, que de la noche a la mañana habría ganado la confianza de los trabajadores de 10 empresas ubicadas en diferentes estados de la República, además, y todas del mismo grupo minero. La Junta Federal señala, estamos hablando de hace varios años, la misma hora del mismo día para llevar a cabo los 10 recuentos en lugares que distaban unos de otros pues 2.000 y más kilómetros, evidentemente con la intención de impedir que el sindicato minero pudiera acudir a los recuentos. No podemos detenernos en demasiados detalles, salvo hablar de la presencia del ejército, de policías, de golpeadores, recuentos hechos a voto, a mano alzada. De ahí salió precisamente de uno de estos recuentos o de uno de estos la tesis por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaría que el voto debe ser secreto, en donde también pues, los licenciados Barba, alcalde y otros compañeros más tuvieron esfuerzos importantes para convencer a la Corte de que esa era la única manera de llevar un recuento. Pero como vimos también en estos casos, el voto secreto no es por sí solo una garantía de que los sindicatos verdaderamente representativos van a salir avantes, sobre todo cuando está toda la fuerza de la empresa unida con toda la fuerza del gobierno federal, que insisto, sumados los gobiernos estatales. Se han dado estos recuentos, vinieron las huelgas, las 3 huelgas que hoy mantienen por lo menos a 2 de estas empresas en suspensión de actividades, en Tasco, en Zacatecas, la otra, la famosísima huelga de Cananea, 100 años después, de la que todos conocemos como uno de los antecedentes fundamentales de la Revolución Mexicana. Bueno, pues el gobierno se vuelve a ensañar con los trabajadores cananeenses y no le importa pasar por encima de todos los derechos de sus trabajadores, de sus familias, de toda una población, simula una fuerza mayor que nunca existe, da por terminadas las relaciones de trabajo, tanto las individuales como las colectivas, meten inmediatamente al mismo sindicato charro que tenía ya esta triste actuación en las otras empresas del Grupo México, y hoy por hoy pues una empresa que está reanudando labores, habiéndose quitado ya de encima, por lo menos eso creen ellos, habiéndose quitado de encima a los trabajadores incómodos, al sindicato incómodo, y contando con su líder charro y el gobierno protector de todas estas simulaciones.
vino, digamos, este tema se ha repetido con el Grupo Peñoles y actualmente también sufrimos las consecuencias de la agresión en otros recuentos. Evidentemente ha habido, por un lado, el debilitamiento del sindicato, que no ha podido, con toda la valentía y toda la fuerza que ha mostrado, salir indemne, salir sin daño de todas estas agresiones, pero hoy, a 5 años, mañana se cumplen 5 precisamente del accidente o del mal llamado accidente de Pasta de Ponchos, donde la actitud de la empresa se lleva a 65 mineros y donde no hay responsables absolutamente de la muerte de estos trabajadores. Y bueno, finalmente el mensaje positivo es que al cabo de estos 5 años el sindicato minero sigue ahí. No solo sigue ahí, por un lado ciertamente no podemos desconocer que ha sufrido daños, pero por otro lado sigue afiliando nuevos trabajadores, sigue teniendo nuevos contratos colectivos de trabajo. El propio sindicato habla de que el año pasado se afiliaron 6.000 trabajadores más al sindicato, y hoy en alguna medida por lo menos estaría de fiesta al haber resuelto en estos días pasados la huelga de la minera Cubo en Guanajuato, después de también una huelga prolongada de más de medio año. Paso muy brevemente, y la verdad es que ya no tengo mucho tiempo a hablar del caso del SME. Este también comienza con el tema de la toma de nota, insisto, el arma favorita de los gobiernos federales y locales, en este caso para no reconocer la elección del secretario general, la reelección del secretario general Martín Esparza, y en el pleito pues también con otro líder que evidentemente la inmensa mayoría de los trabajadores del SME no reconoce, pero que venía a modo con la actitud del Estado, que evidentemente había ya planeado la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. ¿Y por qué desaparecer a una compañía que a ojos de la sociedad era una compañía sumamente costosa, sumamente ineficiente, donde había prácticas poco transparentes, por decirlo menos, pero era una compañía del Estado, igual que la otra, que sufre probablemente de los mismos defectos y en algunos casos que seguramente los supera, pero la gracia no era comparar una compañía con la otra, sino un sindicato con el otro. El tema no era hacer desaparecer una compañía ineficiente, sino un sindicato combativo. Los dardos se dirigieron pues no a Luz y Fuerza del Centro, sino al Sindicato Mexicano de Electricistas, y esa es también la historia de este movimiento. Se logró ciertamente liquidar a la gran mayoría de los trabajadores, prácticamente 2/3 partes, poco menos de 2/3 partes, pero hoy, a más de un año de distancia, sin recibir salarios, con todas las agresiones del gobierno federal, también valiéndose, igual que el caso minero, tristemente, pero siempre se dan los casos de gente pues, que se presta a actitudes de traición. Insisto, a más de un año de distancia de todo el ataque con la fuerza del gobierno federal, en este caso es gobierno y es patrón, a más de un año el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue presente, sigue fuerte, tiene esa presencia en las calles y sigue formando parte esencial de este movimiento del sindicalismo independiente. Yo solamente haría algunas reflexiones finales. El papel del gobierno en estas agresiones evidentemente ha sido el papel central. El gobierno es el agresor principal de un sindicalismo verdaderamente representativo que lucha por las mejores en las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Lo hace desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el caso del gobierno federal, lo hace a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que son una vergüenza nacional. Ningún país en el mundo conserva estas instituciones fascistas corporativas de las juntas federales controladas por el propio Estado para que hagan en lo que se supone que son tribunales exactamente la voluntad del gobierno federal. ¿Cuál ha sido el papel de los legisladores? Pues habrá excepciones, pero en general es un papel muy pobre. Han visto pasar estos conflictos de los mineros, el conflicto de los electricistas y otros más. Podríamos hablar de los pilotos, de los sobrecargos, traer a colación otros casos de sindicatos independientes, y realmente más allá de alguna declaración pública, de alguna expresión de buenos deseos, de una solidaridad que no pasa más allá del papel en el que se dice, en el micrófono
en el que se expresa. La verdad es que siendo uno de los poderes, de los tres poderes, no ha habido una respuesta realmente favorable, realmente positiva, como la que tendría que esperarse de diputados y senadores. ¿Cuál es el papel de los jueces, más allá de estas juntas de conciliación y arbitraje, que no son jueces, ya lo habíamos dicho, juegan a hacerlo, pero en realidad no son parte de ese poder judicial? Pues tristemente el poder de los jueces, del poder judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, ha sido en gran medida un poder de complicidad. Ha sido en gran medida un poder para proteger al gobierno federal y proteger las tropelías de los empleadores, siendo también el principal de ellos del propio gobierno federal. La negativa del amparo promovido por el SME por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un claro reflejo de que el papel de la Suprema Corte en este caso ha sido precisamente el de proteger estas tropelías, de ninguna manera el poner orden, el hacer valer un Estado de Derecho que en este país ciertamente no existe. Ha habido amparos, hemos ganado amparos importantes respecto a las inexistencias de la huelga, respecto de aquella primera toma de nota, año y medio después si se quiere, pero hoy el amparo contra la negativa a la toma de nota del licenciado Gómez Urrutia pues lleva ya 2 años y medio desde que se presentó ante un juzgado de distrito. Hace año y medio que está en la Suprema Corte y los señores ministros de la Corte no han tenido tiempo para sentarse a discutir un proyecto que tiene ya también por lo menos 6 meses de que lo presentó el ministro ponente. Y finalmente, ¿cuál es el papel de los trabajadores? Y este es el mensaje positivo. En estas jornadas están presentes, en estas jornadas están los trabajadores en la calle, en estas jornadas están los trabajadores alzando la voz, y aunque repita lo que se dijo antes, hoy el tono más, el componente digamos más optimista de este mensaje es la solidaridad internacional. Nunca antes se había dado en este país una solidaridad internacional como la que se ha dado ahora. Los viejos sindicatos corporativos, la CPF sobre todo, había de alguna manera monopolizado y buena vida todavía tiene una presencia absolutamente injustificada en organismos como la propia Organización Internacional del Trabajo, pero ya no van solos. Hoy hay una presencia muy importante de la Unión Nacional de Trabajadores, de la ONT y de algunos sindicatos adicionales independientes que están generando no solo una voz en la Organización Internacional del Trabajo, sino sobre todo, insisto, la solidaridad internacional de organismos fundamentales. Esa es la nota optimista. Sí hay recuento de daños, pero al final habrá resultados que podremos todos presumir. Muchas gracias.